si querés te las cuento, pero son de una crueldad fenomenal, porque nos llevan a otro episodio. Estamos hablando de enfermedad o, como dicen muchos criminólogos, de fuste, es lisa y llanamente de maldad. Es decir, un sujeto que profana el cuerpo de su nieto, una causa en la que luego de hacer eso, obviamente con las inevitables y heridas consecuentes de un bebé, le larga a los perros para que poder después decir que había sido atacado por los animales. Bienvenidos a un nuevo podcast de Jóvenes Líderes. Hoy estamos con Enrique de Rosa, médico neurólogo, psiquiatra, legista, entre otras tantas cosas. Bienvenido, Enrique. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy agradable el espacio que desconocía, pero realmente muy, muy valioso. Enrique, voy a empezar. Hace poco escuché en una entrevista que tuviste 2 experiencias cercanas a la muerte, una a los 4 años. ¿Cómo fueron esos momentos? Yo creo que si empiezan el podcast por ese lado se puede ser muy truculento, porque en realidad yo vengo de una familia en que el culto, mi madre era inglesa y el culto a la muerte es casi instalado. Entonces tenemos una bóveda en Olivos y por supuesto son todos muy pulcros y yo patino en esa bóveda, me caigo y me destrozo la mitad de la cara a los 3 años. Entonces a partir de ese momento en casa se celebraba un segundo cumpleaños, lo cual era particularmente traumático. No forjó eso solo la profesión de ser psiquiatra en el futuro, pero digamos que contribuyó. Y después, bueno, una serie de accidentes y cuestión que tuve que tuvieron que ver con eso, con experiencias una de ellas en la juventud, ¿no? A los 19 años, por un accidente, quedé completamente ciego durante 6 meses. Y bueno, tenían que darme dosis importantes de morfina, en ese momento se usaba para el dolor, y la experiencia cercana a la muerte era que fue francamente lo que se llama un cuadro disociativo, es decir, no estaba acá, no estaba en ninguna parte, y sí posteriormente, cuando leí el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, lo grandioso, sin haberlo leído, había tenido las mismas experiencias. Wow. Entonces, esas cosas a uno lo conmueven. Y es interesante porque la convocatoria de ustedes respecto a la juventud es interesante porque en algún punto uno nunca es joven y nunca es viejo, ¿no? En algún momento la estructura del tiempo lo atraviesa a uno por ese tipo de experiencias. Vos me decías recién respecto a un médico oncólogo. Yo pensaba, cuando uno trata a chicos, muy chicos, en situaciones de enfermedad grave, ve cómo esos chicos han adquirido una especie de madurez traumática, pero madurez al fin. Y en el punto, son jóvenes, son chicos, pero también son adultos. Y bueno, esas experiencias en algún punto son determinantes en la vida de uno. Y en función de esto, ¿crees que hay algo después de la muerte? Jung decía algo que dice, yo no creo, pero no puedo dejar de creer, porque como diciendo, ojalá uno tuviese tanta importancia como para decir, yo lo decido. Yo puedo no creer en la ley de la gravedad, ¿no? Pero de hecho existe. Entonces, en algún punto uno puede tener todas unas explicaciones científicas al respecto, pero o tiene una mirada y una visión espiritual de la existencia, o la existencia en sí misma es algo muy, muy limitante. Entonces, lo que yo tengo en claro es que mi nivel de conocimiento es tan escaso, que debe haber un montón de cosas que yo desconozco, entre ellas eso, que mi materialidad física y la de todos debe ser solamente una estadía. ¿Y algo de estas experiencias, decías, te llevó a estudiar lo que estudiaste? No, en realidad supongo que desde chico me habré patinado por ser extremadamente inquieto, entre otras cosas que le preocupaban a mi madre. No, en realidad siempre me interesó el conocimiento en sí mismo, como una forma de integrarme al mundo. Es decir, como, bueno, no sé, vi ahí que ustedes tienen una máquina Underwood, es una máquina de escribir que había en la casa de mis padres, y yo simplemente poder aprender sobre algo es lo que te vuelve partícipe con eso. Entonces, el objeto más fascinante para mí siempre fue el comportamiento humano, pero a una escala no individual, sino social. Entonces, desde chico me dedicaba a leer eso.
que justo hablaste del comportamiento, del comportamiento humano y de la sociedad. Y hay una frase que se estudia mucho en las carreras de salud mental y es que todas las sociedades crean sus locos. ¿Qué es estar loco en la nuestra? En principio, para la gente que nos escucha, hay que definir la etimología de la palabra loco, porque loco viene de locus, viene de lauca en realidad, y es aquello que no está en el lugar, el locus correcto. Entonces las sociedades definen cuál es el lugar de lo correcto, cuál es la normativa y demás. Y básicamente, en una sociedad que al revés corre, por ejemplo, valores morales, por tomar algunos, evidentemente uno está constantemente en una situación de locura. ¿Y qué pasa actualmente? Yo diría que si uno no es un transgresor y si uno no está un poco loco, está loco. Es decir, uno necesita particularmente, necesita en una etapa formativa de su vida. Si se queda aprisionado con la normativa que le imponen, eso no significa salir a poner bombas en la calle. Significa que uno se permita un pensamiento que no sea estructurado, sino que sea flexible y que le permita entender que hay otras cosas constantemente y que eso no implica que uno está entrando en una situación disfuncional, sino que al revés, que la funcionalidad es ser móvil. Entonces el problema es que la locura es una estructura rígida, ¿no? ¿Qué opinas de terapias alternativas que surgen casi todos los días, asumiendo que las emociones tienen la capacidad de curar o enfermar? A ver, que las emociones tengan la capacidad de curar o enfermar, sí, porque de hecho, obviamente una persona hace una enfermedad psicosomática por eso, ¿no? Una persona hace una situación de estrés, lo vemos por eso. El problema es que haya terapias que se adjudiquen el poder de poder controlar eso por vías. Si alternativa significa vamos a agregar más al conocimiento, está bien. Si hacemos un paralelo, es potencialmente y casi etimológicamente una perversión. Es decir, ¿por qué no incorporarlo eso al camino? Es decir, la medicina ayurvédica o la medicina china tienen aportes que un médico puede incorporar, sin duda. Ahora, ¿eso tiene que sustituir a lo otro? No. Entonces, si la terapia alternativa significa aquella que niega lo que existe, estamos en un problema. Ustedes son de otra generación, pero cuando empezó el terrible tema del SIDA, nos tocaba cantidad de gente que hacían terapias alternativas y les indicaban en las terapias alternativas dejar el tratamiento. El tratamiento sabíamos que no era perfecto, pero era lo que se tenía. Y esas terapias alternativas, justamente, muchas de ellas trabajando las emociones y demás, por un hombre que vino, el SIDA daba una polineuropatía. Polineuropatía es una alteración de los nervios, en particular de las piernas y demás. Y le había hecho una interpretación que era porque el padre le pegaba muchas patadas en las piernas. No, tenía una polineuropatía. Y si trabajaba eso, bueno, lamentablemente el hombre se murió. Entonces, lo alternativo, si participa en el flujo de la ayuda al otro, es fantástico. Si va a buscar captar al otro para casi un aspecto tribal o partisano, es peligroso. Y ahora, ¿qué pasa cuando de alguna manera se priorizan estas terapias como la biodecodificación, las constelaciones familiares? Hay mucha gente que elige ir por ese camino. ¿Qué les dirías? Que si tienen suerte y no les pasa nada, bueno, puede ser, es decir, creo que no pasa nada. El gran problema es que toda interacción terapéutica genera una movilización de cogniciones y de emociones, ¿sí? Y volviendo a tu pregunta anterior, ¿y esas emociones generan algo? Y la misma propia palabra lo dice, emociones de movimiento, y moviliza cosas. ¿Y yo sé qué es lo que moviliza? No, tiré una moneda al aire. ¿Dónde cae? Y en esas cae en un cristal muy frágil dentro de ese psiquismo. Supongamos que movilizo algo que no creo, y en esto de la práctica clínica, como lo tiene, no sabía, no pensaba ni sabía de la existencia, pero para esa persona es una fragilidad constitutiva y puedo quebrar algo que retraumatiza de una manera. Hay un par de casos forenses que he tenido en que por hacer estas terapias terminaron un caso famoso. Quizás si lo buscan, un chico que asesinó a dos chicas en Parque Lezama hace unos años. Las acuchilló. ¿Cuál había sido el problema? En realidad tenía una esquizofrenia no diagnosticada, no se
de alguna manera no se abordó la terapia de manera tradicional, hizo uno de este tipo de terapias y por supuesto se brotó. Y en su brote hizo este pasaje al acto. Es un caso extremo, sin duda. Ahora, es perfectamente factible que pase y ese es el peligro. Que cuando algo no está en un marco, posiblemente puede ir a cualquier lado. Y en algún punto creo la sociedad también está en constante búsqueda de soluciones inmediatas, ¿no? Sí, claro. Así como Sí, vamos a claro. las terapias alternativas, también vamos a las terapias rápidas. ¿Crees que la psiquiatría va a terminar desplazando algún día la psicología? Yo no sé por qué tendría que desplazarla. A ver, yo me he formado y trabajado y demás en países en los cuales durante muchos años mi coordinadora de un equipo de emergencias psiquiátricas importante, finalmente me enteré que era una psicóloga. Hasta ese momento la supervisora de todo. Sí, el gran problema es cuando uno entra en, volviendo a lo anterior, una cuestión partisana, en que yo quiero ganarte a vos, vos querés ganarme a mí, y queremos nuestro espacio, nuestra pequeña chacra, y en realidad tenemos dos vacas cada uno, y necesitamos hacer un efecto masa mucho más importante. Ahora, cuando estamos pensando en fragmentar para conservar una cuestión narcisista, egoica o como quieras llamarla, y entramos en estos conflictos de espacios, ¿qué es lo que la salud mental se ha dedicado a tener desde el origen de los tiempos, ¿no? Pero particularmente en los últimos 100 años, quizás afortunadamente a ustedes les toca un poco menos, pero antes era inevitable que alguien dijera, ¿de qué escuela sos? Nada, soy psiquiatra, hago psicoterapias, por supuesto tengo formación en esto y el otro. No, pero tenías que pertenecer a un equipo. ¿Vos creés que eso en nuestra sociedad cambió? Yo creo que afortunadamente Max Planck decía que los paradigmas cambian por una cuestión afortunada y es que la gente se va muriendo. Entonces, en realidad también van desapareciendo los que mantienen esas ideas y sin hacer la apología de la juventud, las nuevas generaciones tienen la oportunidad de no casarse con esquemas viejos. ¿Por qué? Porque hay muchísima más información. Antes una persona tenía que informarse en psicoanálisis o en terapia sistémica o en esto, porque era lo que había. Hoy es infinito el conocimiento, hasta podría entrar e informarse qué son registros acáchicos, constelaciones familiares y demás, y decir, sirve, no sirve, es peligroso, no es peligroso. Yo creo que eso es lo fabuloso del momento actual, en que uno no tiene que casarse necesariamente con nadie, sino que puede entremezclarse con el mundo del conocimiento con menos tapujos, con menos pudor, ¿no? Enrique, me gustaría mostrarte un video muy cortito. A ver qué opinas. Que me digas a grandes rasgos qué sucede con este caso. Nunca me gustó festejar los cumpleaños. ¿Sí? Siento que es una celebración medio estúpida. Que el único mérito que tiene es haber llegado al otro año sin haberse muerto. Y bueno, yo pienso así. Pero este año sí me gustaría festejar porque fue un año especial para mí. Y merezco tener un reconocimiento. Sí, porque ha sido disputada mi existencia. Me han querido bajar del barco, no han podido. Ah, ¿ya son las 12? Ah, bueno, prendo. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Bueno. Vamos. Que los cumpla feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Eliseo. Que los cumplas feliz. Ah, los 3 deseos hay que mostrar. Que yo nunca tengo deseos. En serio. Tengo objetivos. Que no voy a parar hasta cumplirlos. El festejo, ¿no? A ver, no sé en qué contexto, pero digamos, qué interesante porque se da 2 o 3 cosas. Una, quizás no puedo decir, no conozco el contexto. Una, algo que es
un gran problema en gente de cierta, en el mundo, pero eso en gente de cierta edad, a tal punto que se ha llegado a ser considerado una epidemia por el cirujano general de Estados Unidos, que es el tema de la soledad en los adultos, quizás mucho más en adultos a partir de la tercera edad. La otra en la cual justamente él dice en un momento no tengo deseo. Y wow, que quizás eso me impactó mucho, ¿no? Si uno cuando deja de tener deseos, pero tiene objetivos, y sí, objetivos también hay que tener, pero sin la existencia del deseo, uno en algún punto está muerto, no tiene eso que vos empezaste con el tema de la emoción, ¿no? Es decir, la emoción por detrás o por delante de la cognición. Cuando nosotros empezamos, hace muchos años en el mundo empezaron los abordajes, digamos, lo que se llamó la revolución cognitiva. Nuestro planteo era si la cognición y la emoción era antes, y parecíamos hinduistas hablando si Dios era permanente o inmanente, ¿no? Y decíamos, básicamente, ¿qué pasa con esto? Un sujeto que llega a cierta edad sin tener deseos, pero con objetivos, es un árbol, como dicen los chinos, es un árbol seco que trata de dar un brote, ¿no? Pero en realidad ya está mostrando que ese árbol está seco. Y siempre está seco. Porque, bueno, no cree, pero este año sí. ¿Por qué lo cree? Porque en realidad ahora sí tiene objetivos. E imagino que por la cara que pone, sus objetivos no son muy loables, pero digamos... ¿Y qué opinas de esto que hace como una especie de escena donde en realidad se encuentra solo? Y habla de esto del reconocimiento y demás. Y es que, bueno, por eso empecé por ese punto, es que la soledad es eso, ¿no? Es el autodiscurso. No lo consideramos una locura, vos preguntabas qué es ser loco, pero en realidad es una forma de locura en que yo tenga que autodefinirme, que autoabastecerme de una manera narcisista, que necesite escuchar mi propio discurso y mi propia cuestión. Entonces, elaboro escenarios. Los puedo elaborar así, inclusive con figuras transicionales, que es eso, que lo elaboro con otros. Y ahí es donde volvemos al tema del paciente. A veces utilizo a los demás como alguien para mi propio ego, para mi propia sostén. Él parece ser que él decía tener un cumpleaños en el que va a ser el héroe, pero está solo. Me gustaría ir ahora a un tema respecto de los psicópatas. Un psicópata hoy en día, se define como un trastorno de la personalidad, ¿no? Caracterizada por algunas cuestiones como la falta de empatía, el remordimiento, un egocentrismo extremo. Y de repente cuando uno piensa en esta definición, podría pensar en las figuras políticas, ¿no? Que muchas a veces responden a esta caracterización. ¿Qué pensás de eso? No, en realidad, en principio, para la gente que nos escucha, la psicopatía es una definición más forense y hasta más, no es médica, de hecho no existe como tal, sino que hay cuestionarios de psicopatía que se utilizaban así. Los alemanes a esto lo llamaban, tenían una idea bastante interesante porque hablaban de locura moral. ¿Y qué era esto? Aquel que estaba en otro lugar, su moralidad estaba en otro lugar. Es el sujeto que está desarticulado respecto a la moral. Ojalá fueran los políticos únicamente. El problema es que nuestra sociedad tiende a estructuras más narcisistas, si querés, por ende, si la definición es carentes de empatía, centrados en sí mismos, focalizados en sus objetivos, bueno, un poco lo que me mostrabas antes. El problema es que nuestra sociedad empieza a endiosar y a validar eso como una forma de existencia. Y es más, y acá volvemos al tema de la juventud, se impulsa en los jóvenes para hacer eso como fórmula de éxito, lo cual es una terrible trampa, porque en realidad no sos exitoso de esa manera. En realidad pisas cabezas, pero no sos para nada exitoso. Algunos son exitosos, sí, y habría que definir entonces qué es ser exitoso. Tienen logros materiales, ahora terminan celebrando cumpleaños solos. Y la soledad en una de esas es con 500 personas alrededor. Yo participé en un cumpleaños de un abogado conocido y estábamos con mujeres y decíamos, particular, hay muchísima gente y está solo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad las estructuras psicopáticas, si querés narcisistas, en realidad inevitablemente están solas porque lo que buscan es parasitar al otro. Yo necesito que en esta entrevista vos salgas supuestamente, yo estoy convencido de ello, básicamente, más que vos salgas,
pero que yo tenga la sensación de que ustedes quedaron absolutamente impactados. Y me voy contento por eso. Y mi alimento libidinal es haberle sacado al otro algo, no haber construido con el otro algo. ¿Por qué? Porque en realidad el otro no hay un otro. El otro existe como vehículo de mi desarrollo. Y en realidad los procesos biológicos, vitales y demás se dan de otra manera, se dan por un win-win, se dan por una co-construcción. Y si uno no entiende que eso es lo valioso, pero no porque es ser bueno, sino porque es lo que funciona. Y ese es el gran problema un poco en nuestra sociedad hoy. Se impulsa el que, bueno, si sos bueno, sos una especie de idiota y haces esto en realidad no, es la forma de hacer las cosas y que las cosas funcionen y que funcionen en tu beneficio. Lo otro es salir a pelearte con el mundo estafándolo de alguna manera. Mm. Entonces, si tuvieras que definirlo vos, en pocas palabras, ¿qué es un psicópata? En realidad un psicópata, nada, es una definición de, como dice Zimbardo, son seres sin conciencia, ¿no? Son sujetos en que no existe la culpa, no existe la vergüenza, no existe la mirada del otro, básicamente, en el que el otro no me define, yo soy mi propio marco referencial. Entonces, si uno toma ese solo factor, empieza a entender por qué no hay empatía, no hay culpa, empiezan a estar centrados. Esto que se habló del síndrome de Ubris, que es una construcción de sociólogos, no es una construcción médica, en realidad es una cuestión en la que el ego no solamente está inflado, en realidad está aislado del contexto en el que vive. Entonces termina siendo una estructura muerta, porque los sistemas vivos necesitan una interacción constante con lo otro. Entonces, el sujeto psicopático está tratando de ocupar un espacio por presionando sobre el otro. Lo consigue en algunos casos, pero no tiene ningún contacto válido con el otro, sino un contacto parasitario con el otro. Esto que decís de un vínculo más parasitario, me recuerda mucho al poder, ¿no? Como que de alguna manera personas que están en el poder quizás tengan estos rasgos. ¿Será que el poder atrae a los psicópatas o los psicópatas atraen el poder? Esto obviamente siempre pasó y siempre ha pasado y hay una cantidad de historiadores que han hablado de lo que se llamó, Vallejo Nájera, un psiquiatra historiador español, hablaba de locos egregios, locos célebres. El tema es que existe una cierta dosis de narcisismo y psicopatía, es necesario o es inevitable. El punto es qué grado de impermeabilidad tiene esa membrana. Porque en última instancia, sí, yo puedo construir un personaje que busque que ingrese más y que salga poco. El problema es cuando se instala a tal punto que yo desconozco todo lo que pasa alrededor mío y evidentemente, siendo lo tuyo, evidentemente eso atrae en espacios de poder que a su vez atraen ese tipo de personajes y luego los potencian porque los validan en un autodiscurso. Por eso tenemos en el mundo tantos políticos que pasan por un discurso cuasi dictatorial, es decir, que son referentes a sí mismos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con los líderes saliendo del ámbito político? Por ejemplo, líderes empresariales. A mí me interesó mucho cuando vos me comentaste la estructura y recién estábamos hablando y demás. O sea, inclusive que, volviendo a la etimología, el líder es alguien que leads, alguien que guía, que sigue. No tiene por qué ser necesario. Ese es parte del problema, que un líder tiene que ser aquel que coapta la mente de los demás. En realidad no es eso, es aquel que logra captar al revés el espíritu, el zeitgeist, el espíritu del momento, y que es eso, y lo lleva en un camino. El momento que el líder pasa a ser un líder negativo, eso sería un líder positivo. El momento que un líder pasa a ser un líder negativo es cuando cree que su voluntad, él sabe mejor que los demás qué es lo que les sirve, y a pesar de eso, entonces, él los va a salvar. Entonces se autojustifica en medidas cada vez más totalitarias, sea siendo el padre de familia o sea un emperador, pero la lógica es más o menos la misma. Ahora pensando del otro lado, cuando uno identifica estas características en alguien que tiene enfrente, ¿cómo identificar o cómo protegerse de un psicópata?
cualquiera que practicó artes marciales sabe que la mejor defensa es huir. Entonces, en definitiva, hay una expresión que dice pisando sobre cáscaras de huevos, ¿no? Pero los psicópatas o los narcisistas. En realidad el tema es que uno no tiene que andar en esos lugares. No hay mucha estrategia para eso, ni terapéutica, ni en parejas, ni en cuestiones. Son cuestiones que hay que saber cuándo están. Ahora se habla mucho de red flags, las banderas rojas, pero cuando hay ciertas señales que hay que tener cuidado porque se difundió, todo el mundo diagnostica psicopatía en los demás y se está autodiagnosticando en realidad. Y es un buen diagnóstico, ¿ves? Cantidad de gente que señala psicópatas por todos lados y bueno, ahí tenés un buen diagnóstico de esos mismos. Pero en realidad es como dice Jocko Wilkins, un marino de Estados Unidos que es una especie de bestia de combate, dice, pero aprendan a correr. Si él lo dice, bueno, en combate debe ser que en la vida es así. No hay que entender qué luchas conviene luchar y cuáles no tienen ningún sentido, ¿no? Totalmente. Y hablando de correr, además de estas personalidades, ¿de qué más deberíamos huir? Como individuos y como sociedad. De buscar no ser honestos con nosotros mismos, ¿no? De traicionarnos de alguna manera. Y eso es un ejercicio, por eso que diariamente tenemos que tener algún ejercicio de desnudez espiritual, moral y demás. Y que eso, no creer que es algo muy lejano. Es, al final, ¿qué quería yo? Sería esto. Sí. ¿Cuál es mi cuestión? Porque nosotros intentamos constantemente de impresionar al otro, de ganar esto, al otro, pero esto de tratar de ver en qué seguramente me estoy traicionando y volver, es importantísimo poder volver a ser auténtico consigo mismo. Pero claro, para eso tenés que empezar a hacer un trabajo constante, pero es el mismo trabajo que tenés que hacer con tu físico, con tu salud, con todo. El problema es que creemos que ya somos seres terminados. Y acá vuelve el tema de la juventud, los tiempos cronológicos y demás. Y en realidad estamos siempre muriendo y naciendo constantemente. Entonces una de las cuestiones es, ciertamente lo que estoy haciendo tiene sentido con lo que yo era, con lo que yo quería, con lo que yo soy, y sí sirve, ¿no? También, porque en definitiva a veces, cantidad de veces estamos haciendo cosas que no tienen ningún sentido ni con nosotros, ni con el medio, ni con la gente que queremos. Y solemos estar muy distraídos también, ¿no? Totalmente. Es que es muy fácil estar distraído porque estamos constantemente buscando fuentes de distracción, ¿no? Sin entrar en lo obvio de las redes sociales, estamos buscando evitar esa confrontación con el espejo, ¿no? que tengo acá enfrente, pero digamos, ese espejo que somos nosotros mismos, por eso vos olvidas a decir la psicopatía. El psicópata necesita tenerse por espejo a la imagen que él ha construido, porque si se mirara, se destruye psíquicamente, y que eso es lo que pasa en algunos casos. Por eso, muchos casos de psicópatas luego hacen pasajes al acto violentos, porque en realidad entra en una especie de vacío que tiene que ver con que en algún momento ven lo que les pasa. Ahora quiero pasar a un tema que nosotros le decimos parejas tóxicas. Cuando conversábamos por teléfono, vos me hablaste de las parejas narcisistas o las díadas narcisistas. Explícanos un poco eso. Sí, a ver, se tiende a pensar con esta cuestión. Hace un tiempo un psiquiatra se hizo y tuvo su microsegundo de fama diagnosticando psicopatía por todos lados. Entonces el problema es, ¿qué pasó? Que mucha gente iba a su consultorio, yo me enteré después por gente que vino a mi consultorio diciendo, pero yo fui a ver al doctor tanto y me dijo que mi marido es psicópata, esto y lo otro. Pero en un momento dice, y mi nieto, 7 años, también es psicópata. Vino una segunda vez, afortunadamente no vino una tercera vez. También dice, ¿por qué no vino una tercera vez? Porque yo no, pues yo le dije, mire, la construcción psíquica no pasa por ese lado. ¿A qué voy? Está buenísimo poner etiquetas, ¿no? Pero a muy corto plazo. Es una droga interesante, te zafa por el momento y demás. Ahora, en general, lo que se dan son, y por ende se habló del psicópata y su complementario, como diciendo,
Uno es malo y el otro es bueno, pero pobre, no se da cuenta y participa. En realidad suelen ser parejas narcisistas en las cuales cada una consigue su rédito libidinal de alguna manera. El punto es que no se hace cargo de eso. Y el rédito puede ser el ser víctima, el rédito puede ser que esa victimización me sirva para explicar por qué yo no me animo, o por qué fracaso, o por qué no voy y comienzo un emprendimiento. Entonces, muchas parejas narcisistas funcionan en ese intercambio de tokens, de fichas, en los cuales, yo te martirizo, pero en definitiva vos sos una pobre víctima que puede explicarle a todo el mundo que no hiciste tal cosa por esa otra cosa. Y en definitiva, ahí cada uno refuerza en el otro esa postura. Por eso vos ves a veces el terapeuta inexperto trata de solucionar eso, cosa que pasa mucho en el tema de violencia doméstica, y el problema es fenomenal. Te encontrás, los que estamos en área forense, es muy habitual que terminemos en situaciones con el estudio jurídico y todo arreglando, y en ese momento, me pasaban un par de causas, se van del brazo. Uno intervino a lo Batman, hoy ya no lo hago evidentemente, lo hacía a una edad justamente que hace a la asociación de ustedes, al grupo de ustedes, que me disfrazaba de Batman e iba a salvar mujeres en situación terrible. Y me daba cuenta que al final de todo, te estoy hablando de vos y te estoy hablando de un abogado que me miraba como diciendo, me arrastraste de acá para esto. Y por supuesto se fueron y quedamos todos con la sensación de qué imbéciles, no entendimos nada. Claro, el que tenía que haberlos entendido era yo, porque los demás eran abogados, el psiquiatra era yo. Bueno, las parejas narcisistas son un poco eso. Sí. En algunos casos sí es cierto que una es potencialmente el efector del malestar, pero es muy importante que la persona que está en el rol de víctima entienda también qué rédito está obteniendo eso. Es muy feo porque en general tendemos a pensar que hay un blanco y un negro, y en realidad no es así. En realidad volviendo a la idea, hay una co-construcción de ese malestar que termina siendo en algún punto teniendo alguna ventaja, alguna utilidad para ambas partes. Sí, como la satisfacción detrás del padecimiento, ¿no? Bueno, sin llegar al sadomasoquismo, es una forma del goce por el dolor, ¿no? El goce por el sufrimiento. Y vos le sacás a esa persona eso y, en cuanto a la consulta, desaparecen de la consulta. Bueno, es esto, por ejemplo, eso. Y tiene que irse. Su vida está en peligro. No, pero él es bueno. ¿Eso qué? Porque está idealizando, porque está en una situación de acostumbramiento, pregunta el síndrome de Estocolmo. No, también han creado algo que les permite sostener una postura que les da una entidad. Ser víctima es una entidad. Entonces el problema con muchas víctimas es que terminan fortaleciendo el rol del victimario y de golpe aparece un imbécil en el medio tratando de ayudar. Increíble. Ahora, cuando conversábamos, vos también mencionaste el ser amado infantilmente, que estas parejas no logran eso. ¿Qué es ser amado infantilmente? A ver, no sé en qué contexto lo dije. ¿Vos te acordás? Algo como que estas parejas nunca alcanzaban, o las parejas hoy en día no alcanzaban nunca la satisfacción porque no lograban ser amados infantilmente. Ah, sí. En realidad creo que hay una dosis necesaria de inocencia, de cosa muy primaria que necesitamos en el amor, ¿no? Lo podemos intelectualizar, lo podemos hasta volver carnal, lo podemos hacer. Hay una parte que necesitamos, esa cosa muy primaria del abrazo, no solamente el físico, sino sobre todo aquel que uno da y recibe como un chico, como un bebé, que bueno, tendrá todas las explicaciones neurobiológicas y la oxitocina y todo esto, pero en realidad, en definitiva, necesitamos una cosa de amor no racionalizado, amor primario, amor sin ninguna otra variable, que es lo que te permite luego construir eso. Ese amor infantil es el que uno tiene por un hijo, por ejemplo, Sí. o que lo supone ha tenido por parte de su madre y viceversa. Es el tema de
uno respecto a su madre. No tanto los padres es complicado el rol que tenemos, porque en general tenemos otro lugar. De la ley, ¿no? Claro, del orden y los hijos te van queriendo un poco más tarde y está muy bien que sea así. Pero ese amor básico, infantil que uno tiene sin ningún tipo de planteo, también en una pareja es imprescindible que exista. Y a veces se construye mucho a partir de razones o de conveniencias, o al revés, por el contrario, una cuestión o estética o erótica o el otro. No está esa cosa muy primaria del amor sin condicionamientos, ¿no? Ahora me gustaría ir un poco a tu rol como perito forense. Y me gustaría preguntarte cuál fue el caso más conmovedor que te tocó. Sí, se ve que lo metí antes también por el tema del anterior, pero no. A mí en general y por una cuestión personal, aquellos que envuelven a menores son los que son más horrendos, ¿no? Porque, y en particular aquellos que tienen que ver con la invasión de la sexualidad, por todo lo que implica, y un mínimo aparte, ¿no? Sin querer extenderme, pero un chico que es violado no es violado físicamente, en realidad es una disrupción en su psiquismo fenomenal. ¿Qué significa esto? No que vos no lo entiendas, pero para la gente que nos escucha, en realidad tenemos etapas vitales, como si fuéramos una construcción que se va armando por escalera, y lo que podemos entender acá no es lo mismo que entendemos acá y no es lo mismo que entendemos acá. No. De golpe viene un señor e invade, atraviesa todas esas etapas no construidas y dice: en este momento estamos nosotros hablando y aparece un extraterrestre. No estaríamos muy cómodos. Pero entre otras cosas, y supongamos que hasta sea un extraterrestre amable, pero saldríamos todos corriendo. ¿Por qué? Porque viene algo que no está dentro de tu constructo cognitivo, no está dentro de tu constructo emocional. Entonces, los casos forenses que intervienen menores es particular porque la infancia, es decir, aquellos que no tienen voz para quejarse ni articular un discurso, es increíblemente frágil frente a esto e increíblemente indefensa frente a esto. Pero cuando vos ves un adulto que mucho más está dentro de un sistema familiar y que en una de esas es el abuelo y que abusa, viola de su nieto y que ese nieto tiene meses, y yo he tenido 2 o 3 causas sobre eso que sí que te las cuento, pero son de una crueldad fenomenal, porque nos llevan a otro episodio que estamos hablando de enfermedad o, como dicen muchos criminólogos de fuste, es lisa y llanamente de maldad. Un sujeto que profana el cuerpo de su nieto, una causa en la que luego de hacer eso, obviamente con las inevitables y heridas consecuentes de un bebé, le larga a los perros para que poder después decir que había sido atacado por los animales. Ese señor era dueño de un restaurante en una zona importante de Buenos Aires, y fuera de eso era un sujeto en la cual gente del Poder Judicial iba habitualmente, es decir, era un señor instalado socialmente. Sí. Esas causas son tremendas. Hubo otra en la que un abuelo que criaba unos abuelos criaban a sus nietas, pero en realidad les hacían creer que eran las hijas, y al mismo tiempo, en realidad, entre esas hijas, en realidad estaba su verdadera hija, que era la madre de alguna de ellas, y el abuelo, casi medievalmente, tenía el famoso, por ahí, derecho de pernada, es decir, todas las mujeres a partir de los 10 años serán objeto de su harén sexual. Por supuesto, un par de chicas, un par de menores mueren en estas circunstancias. Y lo grandioso es que cuando la mujer de él, la abuela de estas nenas y la madre de una de ellas, dice: pero por favor, él es bueno, él no quiere hacer nada malo. Y cuando vos hablabas de psicopatía, moralidad, esto y lo otro, locura, en el delito es interesante porque uno toca registros en los cuales o pensás que parecen no sé qué patología, y en realidad no son patologías, es algo de
creer o no creer en otras instancias del ser, porque son grados de maldad poco identificables, ¿no? Y esos son los casos más crueles que me ha tocado. Sí. O sea que la maldad a ese nivel no entraría en una patología, sino en algo más allá. El delito está erróneamente relacionado con la patología mental. En realidad, la inmensa mayoría de los delincuentes no padecen de patología mental y la inmensa mayoría de las personas con patología mental no cometen delitos. El problema es que a nosotros nos es atávicamente mucho más fácil imaginar que el mal viene de algún lado que tenga que ver con la enfermedad. Y ese ha sido el problema en la salud mental en la historia, porque el sujeto que padecía algo tenía que ser un sujeto demoníaco. Y a la inversa, vos veías que los métodos, en particular la historia de la psiquiatría, por eso los de la Scientology, la cientología creo que es, se la agarran tanto con la historia de la psiquiatría. En realidad los perversos eran los que ponían, que hacían esos tratamientos terribles con personas que padecían una enfermedad a la cual ellos no tenían ninguna cura. Pero los sujetos realmente delictivos, y sí, obviamente tienen rasgos patológicos, pero secundariamente a la transgresión, al corrimiento moral que han tenido. Es decir, ya el mundo es casi alucinatorio, es casi delirante, porque yo me he construido un mundo que tiene que sostener eso. No hay forma en que yo no sostenga eso desde un lugar que no sea en algún punto la locura, pero es una locura que pasa por lo social, no por la enfermedad. Y en estos casos de abuso, pensando cómo identificarlos, ¿no? O sea, ¿cómo podés identificar cuando un niño muestra señales de abuso? Y hay muchos elementos en cuanto a cómo se puede ver que el chico tiene esto, y realmente tiene que ver con cambios de comportamiento, cambios escolares, esos cambios de comportamiento en más o en menos. Puede estar un chico con mucha más actividad, con menos distracciones escolares o de todo tipo. Es muy claro. El problema es que no lo ven. El caso de Lucio Dupuy fue eso. Es un chico que tuvo 17 intervenciones médicas muy claras, un signo físico, pero previamente en el colegio estaba pésimamente mal. Y con la historia final, la verdad, el deceso de Lucio, era claro que todo lo que le había pasado. Y bueno, se ve y es muy claro. El problema es que de alguna manera decidimos no verlo. Paso a otro tema también muy complejo y que es, tema de debate en el mundo entero. Hace poco en el estado de Florida prohibieron la hormonización de menores de edad. En algún punto en virtud de los diagnósticos de disforia de género que hoy en día siguen siendo parte del DSM, por ejemplo. ¿Qué opinas vos de las teorías de género? Bueno, por de pronto el problema es que han sacado en los últimos manuales a la disforia de género como tal. Con lo cual, hoy, DeSantis, el gobernador de Florida, en realidad lo que hizo es ir en contra de todo lo que estaban pasando en los otros estados. En Estados Unidos son Texas y Florida y DeSantis que están en contra de esto, pero en realidad hay un empuje a nivel mundial tendiente a que los menores sean libres de decidir a una edad que en otras áreas, es decir, no pueden ser presidentes ni votar ni nada, pero a los 6, 7 años, algunos estados de Canadá, algunos estados, no me acuerdo si Alabama o cuál, pero hay un estado que creo que es Alabama, que les provee, otro estado en Canadá también, les provee asistencia legal, esto y lo otro, para que si son contrariados en su deseo por sus padres, puedan pedir que los padres no intervengan en el proceso. De hecho, las clínicas de reasignación de género, que así se llaman, se han multiplicado, en particular en Inglaterra. El otro día leí un trabajo fenomenalmente, se transformó en un negocio fenomenal. Y ahí uno se pregunta, ¿qué hay por detrás de esto? Más allá del negocio, hay algo que tiene que ver con un cambio, otra vez, con un cambio con el signo de los tiempos. Y claro, todo esto es como la historia de el mejor invento del demonio es hacernos creer que no existe, ¿no? Es que cuando uno dice todo esto parece unas teorías conspiranoicas. El único problema es que lamentablemente pasa. No es un invento. Lo que estamos viendo ahora en el mundo, todos los que estamos en el tema, es cantidad de adolescentes que fueron operados hace ciertos años que ahora
con cierta capacidad, al seguir el proceso psicoevolutivo, empiezan a lamentar, pero claro, como han sido mutilados, no pueden volver para atrás. Y hay todo un área sobre los problemas psiquiátricos severísimos que están teniendo en prevención del suicidio de esos adolescentes. Así que se ha armado a nivel mundial una peligrosa bomba de tiempo que va a seguir explotando porque han sido operados miles y miles de chicos en el mundo. Justo hablaste de esto de analizar si algo es peligroso o no. ¿Qué es peligroso para vos? ¿En qué sentido? En el sentido quizás de la práctica en salud mental. ¿Qué cosas identificás vos que por lo menos a vos te despiertan una alerta? En profesionales, por ejemplo, y que no la más elemental es que no se ponga el deseo, lo plantearía así en términos, en este caso sí, psicoanalíticos, el deseo del consultante, del paciente en primer lugar, y uno no inadvertidamente o voluntariamente ponga su propio deseo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el propio deseo? Y ser uno reconocido como un terapeuta o un psiquiatra importante o significativo y que prime mi deseo de reconocimiento versus el interés de esa persona. Nos dedicamos a tareas que tienen que ver con una cuestión de servicios, no con una cuestión de qué vivimos o de cómo ganamos. Sí, obviamente trabajamos de eso, pero si uno no antepuso que lo que le interesa es el otro, y ahí tiene un grave problema. Por eso encontrás tantos profesionales que se quejan de lo que hacen, cuando en definitiva, bueno, todos sabíamos que éramos una vocación de servicio. Si el otro no está en primer lugar, y si ahí empezás mal, y realmente puede ser peligroso porque puedes empezar a intentar hacer cosas para tener alguna ganancia económica, de poder sexual o la que fuera, que busca al otro utilizarlo en tu beneficio. Y lo peor, a veces inadvertidamente. Enrique, para cerrar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Yo, mi Dios bendito, nada, que de alguna manera traten de entender qué implica ser joven en el sentido más amplio. Que por un lado no se pasen de la raya creyendo que tienen casi la obligación de reinventar el mundo y descartar todo lo anterior, pero al mismo tiempo que no están, quizás que logren centrarse en ese vivir el momento presente que cada uno tiene, ¿no? Me parece que es una edad fenomenal, pero en el fondo también que entiendan que casi todas las edades son fenomenales si uno tiene la habilidad de seguir siendo joven. Que no se pierdan por imaginar que si llegaron a los 30 años ya no son jóvenes, o si llegaron a los 35 años ya no son jóvenes. Es decir, que el tema, que sí es un momento para construir una mentalidad fluida, móvil, elástica, y que les va a permitir ser jóvenes el resto de la vida. Hoy la extensión de la vida hace que, el otro día hablaba con una paciente de 96 años, la verdad en el fondo te diría que sigue siendo joven, y no joven compasivamente de parte, no, hasta piensa en tener proyectos. Y entonces que no se dejen atrapar por un discurso que busca endiosar a ser jóvenes, pero al mismo tiempo no hagan lo contrario, no se pierdan este momento. Excelente. Enrique, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un placer escucharte.